Por ejemplo, primero menciona Tedesco, el cual nos habla de los principales actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, él maneja algo muy importante, el rol del maestro, que se depende en la medida de la función social que en cada momento histórico se tiene en el sistema educativo. Nuestra realidad maneja que quien dirige la construcción de conocimientos debe de ser un movilizador y creador de conocimientos, habilidades y actitudes, los cuales se verán reflejados en los alumnos competentes. También aquí vemos algo muy importante. Hablas de los docentes. Sí, de los docentes. Es que me fui así como que de lo general a lo particular. Ok, hablas de los docentes. Entonces en tu título... No, pero bueno, o termino y ya... Ok, de acuerdo. Porque a lo mejor... Sí, de acuerdo, no te estoy acosando, sí, de acuerdo, muy rápido. La función, bueno, ¿cuál es la función del docente? En este caso yo lo manejo como movilizador de conocimientos. Algo que también manejo o tomo en cuenta en mi introducción es la reforma que hubo en el artículo 3, en el cual dice que hace referencia a la determinación de los planes y programas de estudio. ¿Por qué esto? Porque todo va enfocado a tres ejes: aprender a hacer y aprender a convivir. En el caso de, por ejemplo, de los materiales que se manejan en la SEP, o sea, es decir, los libros de texto, estamos viendo lo siguiente, que se están haciendo a un lado la parte conceptual y se está dando más enfoque a la parte actitudinal y de habilidades. Entonces, de ahí es lo que a mí me mueve para este tema. ¿Por qué? Porque mi preocupación es aquí donde existe una preocupación por los conocimientos conceptuales, principalmente en el área de español y matemáticas, pues está quedando al aire. Es claro que en nuestro actual sistema educativo no hay normas definidas, estamos en proceso de cambio y adecuaciones. Lo que sí se presenta es que los alumnos y maestros están sometidos bajo evaluaciones. Aquí la propuesta de aplicar estrategias mnemotécnicas principalmente es para que el maestro tenga pues, una innovación más en su aula y tenga diversidad de estrategias y pueda afianzar los conocimientos en los alumnos. Y los alumnos, a su vez, al momento de que se presenten ante pruebas escritas, tengan los conocimientos firmes y no los tengan tan vagos o nulos. ¿Por qué hago esto? Porque al final de cuentas, tanto docentes como alumnos estamos sometidos bajo pruebas escritas. Algo que justifica mi tema es que a futuro los alumnos que egresen de las escuelas primarias van a seguir los siguientes niveles, van a llegar hasta un nivel universitario. Aunque sabemos que la universidad no está dentro de la reforma educativa, posiblemente en algunos años sí, no sabemos, pero va a impactar en ella. Pero las normas que rigen a las universidades siempre manejan para que un alumno ingrese, pues es una prueba escrita. No le hacen pruebas de habilidades, pruebas psicológicas, sino pruebas escritas. Cuando una persona ya desea integrarse al campo productivo o al ámbito laboral, también lo que es uno de sus pases son una prueba escrita, prueba de conocimientos. Entonces, ¿qué pasa con aquellos alumnos que no tienen los conocimientos que deberían de tener? En lo personal, por ejemplo, desde que empecé a trabajar en grupo, ya tenía muchos años que trabajaba en grupo, me di cuenta de esa parte. Prácticamente estaba yo aprendiendo con mis alumnos porque había cosas de educación básica que yo ya tenía que haber conocido y todos los conocimientos tenía que tenerlos firmes, sin embargo no los tenía. Entonces empecé a aprender con ellos, recordar fechas, conceptos, nombres, procedimientos, algunas cosas así. Por ejemplo, a mí la parte de matemáticas se me da mucho y ahí no tengo ningún problema, pero lo que es historia, ciencias, formación cívica, algunos conceptos, no lo tenía yo muy presentes. O sea, era como que volver a empaparme de todo aquello que yo supuestamente en algún momento tuve que haberlos ya tenido firmes. Entonces esa es mi preocupación. Aquí coloco lo siguiente: nuestra mirada tampoco se enfocará en las competencias que el docente carece y que por lo tanto no es capaz de lograr aprendizajes permanentes. Este trabajo de investigación propone una alternativa efectiva y que ha permanecido desde la época de los antiguos filósofos griegos y se denomina mnemotecnia.
El pilar de la memotecnia es la imaginación y la capacidad de crear pequeñas aventuras o historias. Ese va a ser un recurso no nada más para los docentes, sino para los alumnos, ya que al apropiarse de conocimientos van a estar listos para las pruebas que se les presenten. Además, otro de los motivos por el cual diseño esto es porque platicando con mis alumnos, haciendo encuesta, ellos me comentaban que destina mucho tiempo para el repaso de temas cuando tienen en puerta una evaluación escrita. Entonces, al aplicar las técnicas memotécnicas, pues ya no van a, o estrategias memotécnicas, ya no van a tener tanto problema. ¿Por qué? De hecho, yo he estado aplicando ya algunas, porque mi investigación es correlacional, no nada más es investigación de información, bueno, es buscar información, si no es correlacional. Entonces, yo estuve aplicando algunas. Por ejemplo, yo les comentaba a mis compañeras, hace unos meses yo vi el tema de los periodos preclásico, posclásico y clásico de las culturas mesoamericanas. Entonces, en el libro pues te maneja mucha teoría. En mi grupo, en mi caso, tengo poco tiempo para dar esos temas. Entonces, de repente sí, algunos pudiera parecer que están por encima del agua, porque realmente tengo de 3 a 4 horas para dar todo el bloque. O sea, realmente es muy poco tiempo. Entonces, lo que yo hago es simplificar la información y buscar alguna estrategia. Y aplicamos una estrategia memotécnica junto con ellos, y pues en lo personal me sirvió de mucho, porque ahorita les pregunto la historia que armamos con los datos que ya teníamos que habernos aprendido, y realmente lo recuerdo. Bueno, ya nos hiciste un ejemplo de cómo puede, de cómo opera la mnemotecnia en el aula para el aprendizaje de algunos conceptos, fechas y lugares y autores, supongo. Sí. Sigue, ya estás. Es mucho. Bueno. No quiero hablar de esto, pero sí, bueno, en grandes rasgos es eso. Otra de las situaciones, permítame tanto. ¿Está Brenda? Ya. Bueno, retomé por ejemplo a Ángel Díaz Barriga. Él maneja en un texto lo siguiente, lo que es el término de competencia. Pero también maneja que al hablar de competencia hay dos vertientes. Una de ellas es que nos olvidemos de la enseñanza enciclopédica. Algo de lo cual, al igual que el maestro, pues no estoy muy a favor, porque muchos de nosotros hemos sido producto de ella, de la enseñanza enciclopédica. Entonces, parte de este proyecto es eso, como que mantener un equilibrio entre la enseñanza de habilidades y la enseñanza de conocimientos conceptuales. Exacto, es que ese es el asunto, no es que nos olvidemos de lo tradicional, que tome notas, que se grabe de memoria que memorice alguna información importante. Porque los que abonan mucho a la educación moderna es que esa educación no sirve, es decir, esa educación era terrible y habría que ahora volver a buscar innovaciones y esas cosas. A mí me parece que el equilibrio me parece que es lo más sano. Es decir, habrá cosas importantes que alguien tiene que aprender, de a chaleco, las tablas, por ejemplo, pero más bien son las dos cosas, es informar y formar. Entonces, una enseñanza que informe y que además forme hábitos, entonces podemos decir que es una enseñanza más integral. Es que, por ejemplo, aquí yo veo que hay una contrariedad, ¿no? Por ejemplo, te forman en habilidades, pero te evalúan en conocimientos. Principalmente es eso. Es que son las contradicciones del enfoque por competencias, ese es el problema que tenemos con ellas en este momento. Algo que manejo también en mi información es que no estamos de acuerdo a los estándares que la OCDE maneja, que deberíamos tener. O sea, el nivel mexicano el nivel de los niños mexicanos está muy bajo. ¿Y por qué? Porque solamente están tomando como referente una evaluación escrita. Entonces, el propósito principal de esto es formarlos para que estén preparados para esa evaluación. Ok. Lo que a mí me bota así un poco es que te clavas, perdón por la expresión, que te quedas ahí con los docentes. Entonces, si te quedas con los docentes, entonces tu título pone algo de docentes, ¿no?
el docente y la mnemotecnia como recurso para algo, porque si ya vas a abonar algo para los docentes, entonces sí pon algo para los docentes. Pues, bueno, es que aquí no manejo, sí manejo cuál ha sido la deficiencia o sea, la falta de a lo mejor de innovación o de estrategias. Bueno, pues entonces ahí puede ser la justificación. O sea, eso es lo que manejo. Bueno, Ya posteriormente, pues lógicamente el enfoque es pedagógico y mis objetivos son 3 nada más, es describir qué es la memotecnia y cómo se puede aplicar en el desarrollo de temas conceptuales. Demostrar cómo la memotecnia favorece los aprendizajes conceptuales y por último proponer estrategias memotécnicas que facilitan la adquisición de conocimientos conceptuales. ¿No crees tú que ¿no crees que el concepto de habilidad cognitiva sería más preciso? En lugar de conocimientos conceptuales. O la comprensión de conceptos, o la adquisición de conceptos, o la comprensión de conceptos. No sé, tendremos que pensar ahí, o habilidad cognitiva, para verte más elegante, un poco más pedagoga, ¿no? Bueno, entonces, aquí en la propuesta que yo tengo, sí. Lógicamente es aplicarlo en mi lugar de trabajo y seleccionar algunos contenidos de los bloques que vienen, porque sería el 4 y el 5, y junto con ellos diseñar bueno. En tu justificación tienes que ser muy clara que no vas a abarcar todo el programa, solamente ciertos temas como este y ya. O sea, sí, en tu proyecto tienes que ser muy precisa. Abarcaré nada más la primera unidad o el bloque número 1 para aplicar esta propuesta. No, o sea, no para todas las materias, ni para, en el caso tuyo, ¿no? Por ejemplo, no para todas las materias, ni para todos los maestros, ni para toda la escuela, sino a lo mejor nada más para la clase de, no sé, para la clase de tal o para la tutoría de tal, no lo sé. Ahí sí tendrían ustedes que particularizar. Y no pasa nada, si nada más es para un grupo, si es para un turno nada más, pues, esa es la finalidad de tu propuesta. ¿Sí me explico? Sí, en mi centro de trabajo hay 4 grupos, entonces la idea es de elegir de 2 a 3 temáticas. Y una de 2, ya sé que, bueno, explicar lógicamente a las maestras cómo se trabaja esto, cómo pueden diseñar sus estrategias, o igual apoyarlas y entrar al grupo. Exacto. Y elaborarlas, porque la idea son 2 cosas. Bueno, es proponer estrategias, pero estrategias que ya están investigado y hay infinidad de estrategias y algunas son muy sencillas, muy dinámicas y hay unas más complejas. Pues mira, arma un paquete, lo vendes y ya es que es yo más socio y ya está. Pues sí, es que eso es lo que no, si no hay, pues hay que hacerlo. Sí, entonces, bueno, y hay que venderlo. Primero proponer algunas que ya están y que lógicamente se adecuan a nivel primario. Perfecto. Y 2, crearlas. O sea, por ejemplo, ahorita yo ya tengo, pues son poquitas, pero yo ya tengo 2, ¿no? Ya tengo una, por ejemplo, para cómo aprenderse los periodos. Otra, cómo aprenderse los ríos, que son límites de nuestro país. Yo tengo una de países. Ahí tengo las hojas en mi casa. Ahorita ya me acordé. Te lo traigo. Sí. Uno de capitales y de países. Y lo que sí continuamente... y quién está al norte, y quién está al sur, y quién está al este y al oeste. Ok, te lo voy a pasar. Okay. Lo que sigo continuamente sí, a mis alumnos yo les estoy enseñando esa parte. Por ejemplo, apenas veíamos sucesión de fechas, desde la época prehispánica hasta la independencia de México. Entonces se les hacía como que complicado recordar nombres. Entonces, una de ellas, por ejemplo, fue Iztapalapa. A ustedes, por ejemplo, ¿qué se imaginan que son? Banda movida. No vas a ligar con esa vez. Perdón. Lo curioso y el por qué yo apoyo mucho esta temática es porque sí, en lo personal me está dando resultados y a mis niños también. La próxima, yo les di hicimos esta contracción de iniciales y recuerdan hasta ahorita de qué se trata. Se trata de lo siguiente, que en 1535 se fundó el virreinato en la Nueva España. La V es el virreinato Antonio de Mendoza. Se les olvidaba, cada vez que les preguntaba eso se les olvidaba. Y ahorita ya no, pues ahora les pongo la palabra va y ya inmediatamente me dicen virreinato Antonio de Mendoza.
eso es lo que yo quiero, diseñar varias estrategias como esta para que o sea, el docente tenga Recursos. sí, y tenga la idea de cómo crearlas. Tenga recursos y sepa cómo se implementa. Por ejemplo, también está esta. Bush. Sí. ¿Qué se imagina que Pero sea? el expresidente de Estados Unidos. No, suena así, pero no. Esa la inventaron mis chicos de cuarto grado. Porque se me ocurrió decirles, como algunos maestros de aquí, posiblemente en el examen les pregunte cuáles son los ríos que colindan con, o que son fronterizos de México con Estados Unidos y al sur, con Guatemala y Belice. ¿Qué es el Bravo? ¿Es el Bravo? Bravo, eso lo inventaron ellos. Sumacinta, Suchiate, Colorado y Hondo. ¿Cuál? Hondo, Río Hondo. Y en lo personal, por ejemplo, esto yo lo tenía que saber desde la primaria, que sin embargo yo no me acordaba. Y ahorita por eso lo tengo bien presente. Entonces, mira, la verdad, la propuesta suena muy interesante porque no lo hay. Entonces tú lo podías crear y después, una vez que tú armes un buen paquete de estrategias, pues las vendes. Sí, buscas una editorial y las vendes. Y yo las distribuyo gratis. Dice. Bueno, ¿volantes para vender? Sí, y armas tu empresa. Se va preparando. Si va cerrando, por favor, te pediría. Pero sí para todos fue claro, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Pues definitivamente esta temática, pues en lo personal, pues sí como que me llena de muchos desafíos también, porque no nada más es investigar, sino de aplicar. Entonces, y lógicamente que esto impacte, porque de qué sirve a lo mejor tanto trabajo de investigación o hacer un compendio digital si no se comparte lo elaborado, ¿no? Entonces, Claro. aparte, algo que hay un término que a mí en lo personal me gusta mucho y yo lo platico con los niños, es la sinéctica. Incluso ese término pues lo aprendimos aquí. Sí. Entonces, en ese tipo de trabajo se desarrolla mucho la sinéctica y eso es algo que los chicos pues piensan que no lo tienen, pero en realidad sí. Una vez que uno busca las maneras, los motiva y explota su capacidad de crear, desarrollan su sinéctica. Entonces, Perfecto. es algo que se pretende con eso. Explícase.